Se buscas um vídeo que te ajude a perder grasa corporal ou ganhar massa muscular ou ambas coisas à la vez, has encontrado. Meu nome é Edson Silva, sou treinador personal brasileiro, experto em treinamento feminino e vivo aqui na Espanha, de onde envio treinamento para todas mis alunas em todo o mundo para adelgazar e ganhar muita massa muscular. E hoje te falaré de 10 tips que te hará adelgazar rápidamente aún este mês. La forma em que empiezas tu dia é um fator determinante para lograr tu objetivo. E por isso te vou contar aqui 10 hábitos matutinos que te ajudarão a perder grasa mais rápido e também a ganhar massa muscular. Entende? Tu mañana é muito importante para que construyas o corpo e a saúde que deseas, porque é o começo de todo e as ações posteriores de tu dia se verão afetadas por os resultados de tus ações matutinas. Antes de decirte estes tips que te hará adelgazar muito, quero decirte que nos mueve o dolor e a recompensa. E quando começamos o dia com pequenas vitórias, terminamos recebendo um regalo de nosso próprio corpo. La liberación de dopamina y serotonina. Estas hormonas le dan al cuerpo una sensación de placer y bienestar. Y poco a poco nos volvemos adictos a las dosis liberadas por los pequeños logros de nuestro día. Estas liberaciones ocurren con nuestros hábitos. Y aquí empiezo a contarte cuáles son los hábitos que te harán adelgazar mucho este mes y además de eso te hará ganar mucha masa muscular a lo largo de las semanas. Hábito 1. Empieza tu día en la noche anterior antes de dormir, porque es en la noche anterior a tu día de acción que debes organizar tu día para que todo salga como tiene que ser para que puedas perder peso. Entonces escribe tus acciones principales del día siguiente en una hoja y déjala junto a tu cama. Así le enviarás el mensaje a tu cerebro diciendo lo que debe hacer para tener un día exitoso. Por ejemplo, escribe que en el próximo día debes comer 5 veces, entrenar 40 minutos y trabajar 8 horas. De esta manera ya tiene un camino a seguir. Y esto es solo un ejemplo, puedes escribir lo que quieras. La idea aquí es mostrarle a tu cerebro que hay un plan, un camino a seguir. Haciendo esto poco a poco es como te acostumbras a planificar y ejecutar todo lo que necesitas hacer para lograr eso que necesitas, que quieres. Asociado a eso también escribe lo que vas a comer al día siguiente. No tienes que poner exactamente lo que vas a comer, pero sí debes tener una noción para no terminar comiendo basura que te impide perder grasa. Por ejemplo, tú puedes escribir que por la mañana vas a comer huevo con queso, entonces ya tienes una planificación. Vas a hacer una pequeña comida a la mañana con yogur y uva pasa. En el almuerzo comerás un guiso de lenteja con pechuga de pollo e ensalada. En la merienda una tostada con atún y que vas a cenar pechuga de pollo con ensalada y queso y pasas. Este es un ejemplo, tú puedes escribir lo que quieras, pero debes tener un plan para seguir. Hábito 2. Empieza venciendo a ti misma. Establece la hora de despertarte y vencer tu sueño despertando tan pronto como tu teléfono celular se despierte. Es posible que ya hayas escuchado esta charla del comandante William McHale. Make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another. ¿Quieres arreglar el mundo? Empieza por hacer tu cama. Entonces, el primero son 2 pequeños éxitos. Empieza despertando así que te despierte tu móvil. Y después de eso ya empieza por hacer tu cama. Este hábito no solo es importante para ordenar y organizarse, sino que también es el primer mensaje a tu cerebro de que tienes un plan para el día y tienes el control de todo. Debes decirte a tu cerebro quién está en el control. Hábito 3. Comienza tu día con una comida rica en proteínas. Este es el primer alimento de tu día. Este es muy importante porque es cuando estamos saliendo de un largo periodo de sueño donde el metabolismo estaba más lento, la insulina no estaba activa y la producción de hormonas se estaba reorganizando en tu cuerpo y todo nuestro cuerpo se estaba reorganizando para un nuevo día. Y como he dicho en otros vídeos, si en esta comida ya empiezas el día comiendo hidratos de carbono de mala calidad, acabarás elevando demasiado tus niveles de insulina y acabarás iniciando un efecto cascada que te hará pasar más hambre a lo largo del día. Si haces eso, tendrás un sistema propicio para la acumulación de grasa. Así que tu segunda misión del día será consumir una comida rica en proteínas, porque esto te ayudará a acelerar tu metabolismo desde temprano.
porque la proteína es el macronutriente que más calorías gasta solo para ser digerida, además de ser el macronutriente que te mantiene saciada por más tiempo. Entonces la proteína es macronutriente esencial para la pérdida de grasa, pero no es solo esto, ella también es muy importante para la síntesis de proteína, lo que permite que tú mantengas y también puedas construir más músculos. Quiero decir que si comes una comida rica en proteína a la primera hora de la mañana, esto ya estará acelerando tu metabolismo y esto te hará perder mucho más grasa y ganar mucho más músculo en tu día. Mi sugerencia para la primera comida del día es incluir alimentos como huevo, pollo, pescado, y además de esto puedes también incluir alguna grasa buena como el queso, el aguacate, y también añadir fibra como avena o una fruta pequeña. Bueno, y aquí en YouTube hay varias recetas para un desayuno proteico, entonces solo busca, elige uno y hazlo para que pruebes. Y no puedes saltar el desayuno todos los días. Lo ideal es que cuando va a desayunar, de preferencia coma una comida sólida. Pero si no tiene tiempo para desayunar o no te gusta desayunar por la mañana, puede en los días que va a desayunar utilizar un batido de proteína junto con un pequeño alimento sólido, que puede ser una rebanada de queso o una fruta pequeña. Hábito 4. Tan pronto como te despiertes, bebe un gran vaso de agua. Este vaso de agua, además de despertar a tu organismo y hidratar tu cuerpo, también reducirá tu consumo calórico por la mañana en una media de un 11%. Y debemos beber de 2 a 3 litros de agua al día. Y los beneficios de hacerlo diariamente van desde una mayor pérdida de peso, una mayor ganancia de masa muscular, una piel más sedosa, pelos más brillantes, uñas más fuertes y un montón de cosas más. Son numerosos los beneficios estéticos porque los órganos estarán hidratados y funcionando a pleno rendimiento. Ojo, debes empezar con un vaso por la mañana, pero siempre que vayas al baño a orinar, al salir, debes beber otro grande vaso de agua. De esta manera mantendrás tu cuerpo hidratado durante todo el día. Y al hacerlo, en tan solo un mes construirás un ambiente altamente propicio para reducir la grasa corporal. Claro, y con el entrenamiento también vas a ganar masa muscular. Hábito 5. Puedes hacer todos los lunes por la mañana tan pronto como se despierte. Y anota tu peso. Al hacer eso, crearás un historial y así será mucho más fácil saber cuándo estás te equivocando o cuándo lo estás haciendo bien. Y por supuesto, hay otras formas de perder peso. Yo mismo uso un entrenamiento específico más una dieta flexible con mis alumnas y ellas pierden mucho peso. Pero todavía, en mi metodología también utilizo la estrategia de pesarse todos los lunes. Y esto es un factor clave para poder controlar los resultados que todas tienen. Así que compre una báscula si aún no la tiene y programe su teléfono para que lo despierte con un recordatorio todos los lunes. Eso sí, antes de pesarse, tiene que ir al baño y hacer lo que tienes que hacer. Y cuando vuelves entonces, te pesas sin ropa y anota tu peso. Hábito 6, el ayuno intermitente. Muchas personas están utilizando el ayuno intermitente y esto realmente puede hacerlos perder peso, ya que hay numerosos artículos que muestran que esta práctica aumenta la sensibilidad a la insulina. Con esto el cuerpo comienza a liberar menos insulina en el torrente sanguíneo. Esto disminuye el almacenamiento de grasa en tu cuerpo, ya que la hormona que inicia el proceso de almacenamiento de grasa en tu cuerpo es precisamente la insulina. Y hay varios protocolos de ayuno intermitente, algunos de 14 horas sin comer, por 10 horas pudiendo comer, otros de 16 por 8. Debes hacer una adaptación empezando del más fácil, que es el protocolo de 14 horas sin comer por 10 horas pudiendo comer, y así pasando a los otros protocolos más difíciles. El protocolo más utilizado es el de 16 horas sin comer por 8 horas comiendo. Durante las horas de ayuno no se debe ingerir nada calórico para no romper el ayuno. Y sí, puedes tomar agua, café o entonces té sin azúcar. En este protocolo, por ejemplo, puedes hacer tu comida del día a las 21 horas y hacer la primera comida del otro día a las 13 horas. De esta forma creas una ventana alimentaria de 8 horas y así muestras a tu cuerpo que solo puedes comer dentro de estas 8 horas. Algunos días tú puedes utilizar esta táctica del ayuno intermitente, pero no puedes hacer todos los días o entonces tu cuerpo se acostumbrará a esta táctica y tú no tendrás muchos beneficios, por lo menos no a largo plazo. Entonces recuerda, no puedes utilizar esta práctica todos los días de la semana para no terminar adaptando tu metabolismo a esta estrategia. Ayuna de 2 a 3 veces por semana y esto reducirá tu nivel de azúcar en la sangre, lo que reducirá tu hambre a lo largo de todo el día, además de aumentar tu producción de GH. Y esto terminará eliminando principalmente la grasa visceral, que es esta que queda aquí frente a la barriga. Hábito 7. Haz una actividad física a primera hora de la mañana, preferiblemente en ayunas. Pero ojo, aquí estoy hablando de actividad física y no de entrenamiento físico, pues debe ser una actividad ligera como pasear a tu perro, caminar,
hacer un trote ligero, pedalar, cualquier cosa, una actividad cardio de baja intensidad. Hazlo de 30 a 40 minutos al día y seguro que pronto notarás los cambios en tu cuerpo. Sin olvidar que además de los cambios en tu composición corporal, estas actividades por la mañana te dejarán con mucha más energía y concentración a lo largo del día, lo que hará que trabajes o estudies mejor, haciendo que tu día sea más productivo y tu bolsillo más lleno de dinero. Hábito 8. Si puedes ir al trabajo o a la universidad a pie o en bicicleta, hazlo, porque esto te hará gastar mucho más calorías a lo largo del día. Y para la pérdida de grasa debemos aumentar el gasto energético de la manera que podemos. Mira, y la gente tiene la mala costumbre de poner la culpa en todo. Y dice que cuando era más joven no tenía barriga y con la edad se ralentizó su metabolismo y por esto empezó a engordar. No. Lo siento, pero tengo que decirte que esto no fue lo que pasó. De hecho, todo lo que estoy hablando aquí que debes hacer para perder peso, lo hiciste cuando eras más joven. Salir de casa sin comer, hacer actividad física sin comer, o sea, ejercicio en ayuno, tener una rutina de comida con las horas exactas porque era necesario por la escuela, tener una rutina alimentaria porque tenía una rutina en la escuela, entonces solo podía comer siempre en el mismo horario. Hacía mucha actividad física caminando, saliendo con las amigas, en la escuela jugando, un montón de actividad. Además no tenía coche, entonces estaba caminando siempre y por eso gastaba mucho más energía. Por eso que no tenía mucha grasa antes y ahora sí. Así que empieza a moverte más. Incluso si trabajas muy lejos, tú puedes ir al trabajo de coche, pero aparcar más lejos. Y de esta manera tú vas a caminar hasta el trabajo. Puede adaptarse. Mira, y esta caminata a tu trabajo o entonces a tu universidad puede ser incluso tu actividad matutina y ayuna. Ya cuando llegue allí, puedes comer alguna cosa, tomar un batido muy rápido. 9. Toma sol. Necesitas sol para tener más energía, más disposición y con esto lograr las actividades que debes hacer a lo largo del día, como por ejemplo entrenar. 20 minutos de sol todos los días por la mañana. Y el hábito 10 o el tip 10 es el mejor. Suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo. Y sígueme también en el Instagram que está aquí. Porque allí también publico muchas cosas buenas y como sabes, mi enfoque es el entrenamiento femenino para adelgazamiento y ganancia de masa muscular. Cualquier duda, habla conmigo en los comentarios. Hasta luego, guapa.